24 de la mañana. Ahora vamos a hablar un poco qué está pasando también con el dólar, la expectativa de que, bueno, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, finalmente haya un nuevo salto del tipo cambiario, porque está aumentando mucho la brecha entre el dólar blue y los distintos tipos de dólares financieros, sobre todo el contado con liqui, el dólar MEP, etcétera, respecto al dólar oficial, que quedó clavado por debajo de los 900 pesos y los demás ya están en 1.300 pesos en el día de ayer. Ramiro Tosi es director de finanzas de la consultora suramericana Visión y trabajó en el equipo de Martín Guzmán como subsecretario de Finanzas. ¿Cómo andas, Ramiro? Buen día. Hola, buen día María, buen día a toda la mesa. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué está pasando? Otra vez tenemos la brecha por arriba del 50%. Bueno, vamos a contar rápidamente qué es lo que estuvo pasando en la brecha desde que asumió Milei, si querés, que es cuando se da esta devaluación tan fuerte de la moneda. Massa, digamos, termina su gestión con una brecha casi del 165%, viene la devaluación del 11 de diciembre y ahí la brecha empieza un camino descendente que para nosotros, digamos, fue demasiado sorpresivo de alguna manera para lo que era, digamos, la situación macroeconómica argentina, llegando a fin de año a un valor piso de casi el 10-12% respecto al dólar oficial. Ideal, ¿no? Ideal, porque un poco cuando, ¿no? Ramiro, cuando uno habla de brecha también, un poco los que están más arriba es la expectativa de que tarde o temprano todos van a converger ahí. Exacto, vos si mirás la historia económica, normalmente cuando vos tenés un problema de brecha cambiaria, ¿cómo se cierra históricamente la brecha? El tipo de cambio oficial converge al tipo de cambio financiero, no al revés, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, como vos decís, en ese 10%, el gobierno, digamos, de alguna manera creía que funcionalmente era una buena noticia, pero en el medio tenemos esta novedad, ¿no? Que va atado también a la dinámica de la brecha, que es esta oferta que le hace el gobierno a los importadores, ¿no? Con este bono para la reconstrucción de la Argentina libre, o el BOPREAL, ¿no? Donde les ofrece, bueno, toda esta deuda que ustedes acumularon, sobre todo en el 2023, ¿por qué no la canjean por un bono en dólares que le va a dar el Banco Central? Y la verdad que perdón, Ramiro, aclara un segundo nomás. Los importadores que el Banco Central no les daba los dólares para pagarles a sus proveedores o a sus casas matrices o el flete o lo que fuera, y quedaron con esa deuda a sus proveedores o a sus casas matrices porque no pudieron acceder en ese momento a los dólares para pagarles, ¿no? Exacto, de hecho se creó un registro en la Secretaría de Comercio y según lo que dijo el secretario esta semana, hay cerca de 26.000 millones de dólares anotados en esa deuda, de los cuales 20.500 millones son deuda, como decías vos, de grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, por nombrar una automotriz grande que se endeuda con su casa matriz para traer insumos, autopartes, etcétera, ¿no? Bueno, hay 4 automotrices que pararon la producción en la Argentina porque no pueden pagar la deuda esa que tienen con sus importadores, con sus proveedores externos, y los proveedores no le están mandando piezas, entonces están empezando a analizar si entran en el BOPRAL o no. Mientras tanto frenaron... O paga su casa matriz. Claro, por ahora están dando vacaciones anticipadas, claro. 4 automotrices. Exacto, un poco como decía David, ¿cuál es el problema, digamos, que nosotros... 2 problemas grandes que le debíamos al BOPREAL. También, digamos, lo advertimos en nuestros informes. Primero, que es un mecanismo indirecto, no solamente, digamos, para... cancelar deuda de importadores con el Banco Central, sino para empezar el camino de la dolarización, porque ¿con qué pesos va a suscribir esos bonos el importador? Bueno, con pesos que tiene el sistema financiero, que antes se llamaban, digamos, era el respaldo de lo que antes se llamaban la LELIQs, hoy son los pases pasivos. Bueno, cuando uno hacía las cuentas y decir, bueno, pero el importador se queda con este bono, pero del otro lado alguien le tiene que aceptar el bono, ¿no? Porque no creo, digamos, que la empresa del exterior esté dispuesta a esperar 3 años para que el central pague esos dólares. Entonces, normalmente, ¿qué tendría que hacer el importador? Darse vuelta en el mercado y vender contra pesos y luego comprar los dólares financieros, o directamente vender contra los dólares financieros ese bono. El mercado secundario de BOPREAL está, la verdad, muy incipiente. Recién ayer se empezaron a hacer algunas operaciones, pero si vos sacás la cuenta, a este nivel de brecha, que ya estamos arriba del 50%, más o menos empata el valor del dólar financiero, con lo cual, de nuevo, ¿por qué era, digamos, como decías vos, por qué era un buen noticia 10%? Bueno, porque tener una brecha baja te ayuda, pero era una muy mala
si querés, brecha para que sea atractivo lo real, ¿no? O sea, que fíjate como una contradicción de decir, bueno, Ramiro, la brecha es buena, para pero no complicarla ayuda a este tanto, problema. por ahí para los que no entienden mucho de bonos, pero digo, el Bopreal es el bono que se le ofreció al Banco Central a los importadores que funcionó poco, pero volvamos al tema de la brecha. ¿Por qué estamos, que es algo más general, digamos, por qué estamos con un problema ahora con la brecha y otra vez la expectativa de que que puede haber un salto del tipo de cambio en 1 o 2 meses? Bueno, vamos a hacerlo como yo le digo a mis alumnos, de lo general a lo particular. La brecha, en definitiva, que es el precio del dólar en un mercado financiero, que es la compra y venta de bonos, ¿no? El tipo de cambio que resulta de esa operación. Como todo mercado, depende de factores de oferta y demanda, o sea, gente que quiere demandar ese dólar, gente que ingresa dólares del exterior y los vende en ese mercado, y por el otro lado tenés un componente de expectativas, ¿no? Del mercado dice, bueno, ¿qué es lo que estoy mirando hacia adelante respecto a lo que pase con la inflación, respecto a lo que pase con el valor del tipo de cambio oficial? Bueno, pareciera que hoy lo que más está determinando el valor de esa brecha es que, como vos decías en la introducción, el mercado cada vez está más dudoso, de alguna manera, de que el Banco Central pueda mantener este ritmo de depreciar al 2% mensual el tipo de cambio en un contexto donde la inflación sabemos que por lo menos en los próximos 3 meses va a ser un número de 2 dígitos. Claro, depreciar es encarecer el dólar solo al 2% mensual, o sea que llegaría al mes de marzo a 900 pesos como mucho, no sé, más o menos estoy haciendo un cálculo en el aire, pero mientras los dólares financieros se siguen encareciendo, el dólar va mucho más lento además que la inflación. Aumenta, exacto, de hecho, es el precio que aumenta más despacio de la economía hoy, el dólar. Exacto, es el precio que más despacio aumenta y si vos mirás en el mercado de futuros, ¿no? Cuánto vale ese dólar oficial a fines de febrero, a fines de marzo, a fines de abril, lo que el mercado está viendo es que en lugar de ir al 2%, iría, por ejemplo, a fin de febrero al 5%, a fin de marzo al 9%, a fin de abril al 11%. Entonces, de nuevo, hay una disociación entre los precios que ves en un mercado y este valor de dólar oficial de 819 pesos que cerró ayer en el mercado oficial. Claro. Estamos charlando con el economista Ramiro Tosi, que fue parte del equipo de Martín Guzmán. Entonces, ¿vos qué ves de Ramiro como para cerrar, digamos, esta brecha del 50%, los dólares financieros y el dólar blue que se aceleraron, que están alrededor de 1.300, con un dólar oficial que pese a la mega devaluación de diciembre, ahora parece haber quedado atrasado, ¿no? En ese caso, si la inflación sigue este ritmo y el tipo de cambio pega otro salto grande ahora en los próximos meses o dentro de 2 meses, tenés más inflación. Bueno, exactamente. Fíjate que estás introduciendo como ese fino desfiladero que va a tener que decidir acá el gobierno de acá principalmente abril. Porque ¿cuál es, si querés, la apuesta final del gobierno? Bueno, atravesar estos 3 meses que son los más complicados en términos de la dinámica del mercado cambiario, porque estacionalmente tenés pocas exportaciones y seguís teniendo las importaciones. Entonces el gobierno lo que espera es poder llegar a abril, donde le van a entrar los dólares de la cosecha gruesa de soja y otros cultivos, y entonces ahí probablemente veamos qué tamaño de corrección del tipo de cambio hace el gobierno. Obviamente, como decís vos, cuanto más agresivo sea en ese ajuste del tipo de cambio, bueno, va a comprarse otro problema en términos de la dinámica inflacionaria. Claro, claro. Sí, además ahora ya sabemos que el combustible ajusta al ritmo del dólar, que las tarifas energéticas, que todo eso va a ir acompañando el dólar. Entonces, si el dólar vuelve a pegar un salto, bueno, vuelve el combustible, digamos, entras en una rueda en la que la dinámica inflacionaria no cede, al contrario, se potencia, ¿no? La pregunta es si a partir de abril va a haber alguna señal de que en un momento más o menos cercano la inflación empiece a bajar, ¿no? Bueno, exacto. Fíjate, María, que sacamos de la ecuación, estamos hablando más que nada de dólar, pero si vos mirás, si querés, este plan inicial del gobierno, que para nosotros no constituye lo que llamamos los economistas un plan de estabilización, ¿no? Todo el mundo habla del ancla cambiaria. ¿Qué quiere decir? Que vos dejás un precio relativamente fijo, creciendo poquito como el tipo de cambio, entonces el resto de los precios se acomodan y la inflación va cediendo. En realidad lo que nosotros vemos es que el ancla que está usando el gobierno, ¿cuál es? El ancla salarial. Hoy por hoy, digamos, están deteriorando con este ritmo de inflación los salarios, pierde poder adquisitivo la gente y eso espera el gobierno que de alguna manera saque presiones inflacionarias, bueno, porque la gente tiene menos poder adquisitivo. Recesión, claro, que es lo que está pasando. Exacto. Bien, Ramiro Tosi, director de finanzas de la consultora suramericana Visión. Gracias, Ramiro, que tengas buen fin de semana.
Igualmente para ustedes. Hasta luego. 8:33 de la mañana. Escuchan unos ruidos extrañísimos. La gente nos ha Sí. escrito por redes sociales.